Hola, hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a una nueva edición de Simplemente Mercado. Mi nombre es Diego Martínez Bursaco y en este canal tratamos de compartir ideas de inversión siguiendo la coyuntura de los mercados financieros y la economía global. Esta semana, sin demasiadas novedades y lamentablemente en el ámbito del enfrentamiento bélico de Rusia y Ucrania, al menos el mercado está esperanzado que de algún momento a otro se pueda alcanzar el cese de el fuego. Básicamente lo que los inversores estuvieron mirando con mucha cautela fueron las palabras del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que dijo que es necesario volver a encauzar la estabilidad de precios en los Estados Unidos y por lo tanto dejó abierta la puerta a que en mayo próximo, la primera semana, el 4 de ese quinto mes del año, la Reserva Federal comience aún una política monetaria mucho más estricta y restringida para tratar de encarrilar las expectativas inflacionarias. Esto vino después de que la inflación en febrero haya registrado un 7,9% interanual, la más alta de los últimos 40 años, y de visualizarse también que se han estrechado muchísimo algunas cadenas de proveedores a nivel global conforme a distintos acontecimientos. La guerra, lógicamente, en Europa por un lado, el precio de los commodities por el otro, pero también esta idea de política de COVID-0 que sigue llevando adelante China y que está confinando un montón de gente de zonas netamente productoras de manufacturas y otros bienes y servicios muy, muy importantes para la economía global. En ese marco, el mercado ya está preciando con más de un 70% de probabilidad de ocurrencia que en 4 de mayo próximo la Reserva Federal haga un ajuste de su tasa de interés de 0,50%, es decir, 50 puntos básicos, para dejar la tasa de referencia de muy corto plazo en la zona del 0,5 al 0,75% anual. Lógicamente estamos hablando de niveles aún muy, muy bajos, pero que van teniendo una repercusión sobre las expectativas futuras y el mercado ahora está esperando con una probabilidad de ocurrencia de en torno al 35% de que para fin de año la tasa de la Reserva Federal podría ubicarse justamente en el rango entre el 2 y el 2,25%. ¿Qué está produciendo esto? Bueno, básicamente lo que está llevando es que todas las tasas del sistema se están adelantando a esta situación y están comenzando a crecer con fuerza. De hecho, la tasa de los bonos del Tesoro a 10 años de plazo se ubicó en torno al 2,5% anual. Esto es básicamente el nivel más alto de los últimos casi 3 años. Y también las tasas cortas, la tasa de los bonos del Tesoro a 2 años de plazo, ya están bien instaladas por encima del 2% anual. Lógicamente que cuando hacemos esto y lo comparamos con las tasas de inflación, seguimos viendo tasas de intereses reales negativas, es decir, que la tasa nominal sigue estando por debajo de la tasa de inflación, pero están haciendo un catch-up bastante más acelerado de lo que se podía haber pensado al menos hace un par de semanas atrás, considerando la condicionalidad que le ponía la guerra a la actividad económica. En esa línea, todavía el mercado no está pariciando una recesión, que básicamente se entiende en el mercado de bonos cuando la curva se pone prácticamente plana. Quiere decir que los rendimientos de los distintos plazos de vencimiento de esos bonos del tesoro casi básicamente están en el mismo nivel. E incluso cuando se invierte, ¿qué quiere decir? Que los bonos de corto plazo rinden más que los bonos de largo plazo, generalmente es un proyector y un indicador de que la recesión está viniendo en los meses venideros. De todas formas, la gran pregunta que nos llevamos aquí a partir de este momento es si la Reserva Federal no está teniendo, digamos, un dilema muy, muy marcado entre lo que debe hacer para encauzar justamente la estabilidad de los precios y las necesidades del Tesoro norteamericano. Ustedes saben que hoy por hoy la deuda en relación al Producto Bruto Interno de Estados Unidos está arriba del 130%, un nivel nunca antes alcanzado justamente en términos del PBI, y esto obviamente responde a todo el esfuerzo fiscal que hizo el Tesoro para tratar de paliar justamente los efectos negativos del coronavirus en la economía. Sin embargo, en este año 2022 se piensa que el Tesoro va a seguir emitiendo deuda en términos netos, es decir, va a emitir más de lo que vence.
casi 2 trillones adicionales de deuda. Y esto es muy importante, esta dinámica a seguir, porque la Reserva Federal juega un rol clave. Durante la crisis de la pandemia, entre el 2020 y principios del 2021, la Reserva Federal compró de manera neta 3,5 trillones de bonos norteamericanos. Esto es un gran impacto en la hoja de balance de la Fed y también obviamente una canilla de liquidez que encontraba el Tesoro para financiar esos casi 10 puntos porcentuales de déficit fiscal que ha presentado en el periodo 2020-2021. Lógicamente, con la economía volviendo a funcionar en plenitud, se piensa que el déficit fiscal va a ir hacia zonas mucho más sustentables, entre comillas, entre el 4 y el 3,5% del PIB. Sin embargo, la Reserva Federal está adoptando un camino muy distinto a lo que fue en los años anteriores. No solamente está subiendo la tasa de interés, lo que hace que suba el costo del dinero a nivel global, sino también seguramente a partir de mayo anunciará un cronograma para reducir la hoja de balance de activos. ¿Qué quiere decir esto? En términos simples, la Fed no va a renovar todas las posiciones de bonos del Tesoro que se le va cayendo y al contrario, va a dejar caer y va a comprar menos bonos del Tesoro. La gran pregunta a continuación es si el resto del mundo está dispuesto a financiar los desequilibrios fiscales del Tesoro en los Estados Unidos y si las manos institucionales, las manos de inversores y las manos privadas van a poder justamente compensar la menor cantidad de bonos que va a comprar la Reserva Federal. Y eso es algo a monitorear clave que puede generar esta sensación de falta de sustentabilidad sobre la deuda norteamericana, algo que en un entorno de geopolítica mucho más espeso y mucho más claramente confrontativo, es una cuestión a seguir muy de cerca. Entonces, el accionar de la Reserva Federal, que es necesario para anclar las expectativas inflacionarias, está generando suba de la tasa de interés y al mismo tiempo menor cantidad de compras de bonos del Tesoro. Por lo tanto, hay dos factores que le va a pegar al déficit fiscal de manera negativa en el Tesoro americano, generando expectativas por ahí desfavorables contra el dólar norteamericano. Sin embargo, es cierto que poniendo todo en perspectiva, muchos fiscos europeos y también del Reino Unido y, por qué no, de Japón, también están enfrentando estos desequilibrios. Por lo tanto, la situación de Estados Unidos es endeble hacia adelante en términos de su deuda y el PBI, pero lógicamente también la del resto de los países. De allí el surgimiento de muchos activos financieros que de alguna u otra manera quieren captar justamente estos temores de falta de sustentabilidad en las deudas públicas a lo largo del tiempo. Básicamente esa pelea se va a dar seguramente a lo largo de todo este 2022 y todo el 2023, por lo tanto estar atento a los movimientos estratégicos que esto puede generar y sobre todo que en la medida que las tasas de interés de los bonos puedan seguir estando por debajo de la inflación, lógicamente los inversores no tienen demasiados activos financieros para cubrirse y es por eso que vemos que a pesar de la reciente volatilidad, todavía hay una gran parte de los portafolios que están expuestas al equity global, al equity norteamericano y al equity de los mercados emergentes. Lógicamente acá hay que ser muy selectivo, sobre todo en las blue chips de alta capitalización bursátil, que con la caída que han tenido en las recientes semanas se ponen muy atractivas en términos de endeudamiento. Mucho cuidado con las empresas de mid-small cap, sobre todo las que no son rentables con esta ola de suba del costo del dinero. Y adicionalmente también mucho cuidado con la deuda, sobre todo de empresas y de países que tienen baja viabilidad y sustentabilidad de mediano plazo. En este sentido, seguramente en la medida que las tasas de interés continúen su sesgo alcista, al menos en la parte de los bonos del Tesoro americano, va a empezar a haber un capital que hoy no estaba considerando invertir allí para ir a una renta fija relativamente segura y que de alguna manera se va aproximando a las tasas de inflación. Sin embargo, esta guerra de geopolítica, por un lado, de finanzas, por el otro, y también la necesidad del anclaje de expectativas de la Fed, sobre todo esto último, puede jugarle una muy mala pasada al bono, a los bonos del Tesoro americano. Por lo tanto, mucho cuidado con todo.
Estamos ante momentos definitorios muy interesantes y movimientos que pueden ser punto de inflexión de todo lo que hemos vivido, al menos a lo largo de los últimos años en materia financiera y de mercados. Por favor, te vuelvo a repetir que si este comentario y este video te es útil, me dejes un like, puedas compartir este video con quien le sirva, suscríbete al canal y déjame todos tus comentarios acerca de qué es lo que querés que veamos en los próximos videos, porque de allí en adelante vamos a generar contenido muy útil para las carteras. Un saludo y muchas gracias, nos reencontramos la próxima.